Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy un muy enfermo Eric Estrada y les doy la bienvenida a este episodio de Cine Garage. No, muy enfermo no, ya estoy del otro lado de la barrera y aquí estoy al pie del cañón como siempre para seguir con los programas y los episodios que Cine Garage hace con todo el gusto del mundo para puentes, con puentes, en puentes, de puentes. Aquí estamos todos juntos. Entonces vamos a armar un episodio que quiero que se convierta en una especie de ritual. Ya el año pasado hicimos el ejercicio que vamos a practicar esta tarde. Lo hicimos con Aureli y es un ejercicio que me gusta por muchas razones. Digamos que el calendario natural del cine para Cine Garage, pues desde nuestro punto de vista editorial, está más metido obviamente con las fechas de estreno y con las películas que se van estrenando que con el calendario real del 31 de diciembre, del 21 de marzo. Y a veces incluso lo intentamos acomodar con el Festival de Morelia. Morelia es como nuestro fin de año, nuestro principio de año, porque ahí se ve prácticamente todo lo que vamos a tener en la cartelera, tanto de cine mexicano como de cine internacional, pero a la hora de ajustarlo con otros estrenos que mucha gente está esperando, vi que comenzar el año o terminarlo, depende cómo lo vean, alrededor del verano, también nos daba una oportunidad muy simpática. No es otra palabra, no hay ninguna pretensión ni académica, ni histórica, ni teórica alrededor de esto, sino una oportunidad simpática de comentar las películas y de darle la vuelta a los 365 días que sí componen nuestro calendario. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que el verano, para mucha gente, para los cines, para los exhibidores, para gran parte de la población que tienen sus vacaciones en esta época, pues sí, representa un punto importante en su calendario. Entonces, si marcamos el principio de año en el verano cinematográfico, nos lleva, digamos, a una especie de primer trimestre ya entrados al Festival de Morelia, en donde podemos ahora sí englobar al otro público y lanzarnos hacia el segundo trimestre, que luego viene con las películas del Oscar, es decir, se acomoda más bien por ese lado. Entonces, lo que ocurre con Cine Garage desde hace mucho, desde que se fundó, es que el verano es en realidad nuestro fin de año, nuestro principio de año, nuestro año nuevo. Y nos gusta mucho hacer esta partición a la mitad del año, en el primer semestre, para hacer una reflexión de lo que estamos viendo, de lo que hemos visto y de lo que probablemente vayamos a ver. Entonces, el año pasado, junto con Aurelia, a la cual se le agradecerá siempre su participación, hicimos un recuento de las películas de la semana que han ocupado, digamos, el header de Cine Garage, el lugar de honor, cada uno de los viernes que se estrena, que cambia la cartelera en este país. Y hoy lo vamos a volver a hacer. Hoy vamos a revisar la lista con las mejores, no con las mejores, ahora explico un poco qué es la película de la semana. Vamos a revisar la lista de la película de la semana del primer semestre del 2017 y antes de entrar a la explicación, ahora sí quiero darle la más cordial bienvenida a mi buen amigo, crítico de cine, consentido de Cine Garage, ya muy conocido en Puentes, Sergio Huidobro, que vino, aplausos por favor, ahí necesitamos aplausos, producción, que vino a platicar conmigo esta lista muy bien intencionada. Sergio, antes de explicar lo que es la película de la semana, que mucha gente lo pregunta, siempre agradezco a la gente que lo hace porque significa que están entrando a Cine Garage muy recientemente y no han alcanzado a captar el concepto. Te agradezco que hayas venido a platicar esta lista con nosotros. Muchísimas gracias y buenos días o tardes o noches o cruda, lo que sea que como las condiciones que nos estén escuchando. Como estén, eso no nos afecta. La película de la semana, antes de seguir, déjame explicar, mi estimado Sergio. La película de la semana no responde a otra cosa, sino que a esa semana. Es decir, idealmente lo que queremos hacer es poner en el lugar de honor del home de Cine Garage y marcarla hacia la historia a lo que consideramos es la mejor oferta
de ese fin de semana. No es la mejor película de la semana, no es la que más méritos artísticos o comerciales tiene, es la que editorialmente, comparada con las otras, con los otros estrenos, sobresale por alguna razón. La más interesante. La más interesante, incluso si no es buena. Mucha gente de repente me pregunta, oye, ¿por qué pusieron esa porquería como película de la semana? Porque obviamente es una invitación extra a que revisen el texto, a que revisen la videocrítica para decir, mira, esta peculiaridad la convierte en película de la semana. O sea, y va a salir porque la Mujer Maravilla, ya se me confunden. El Hombre Maravilla y la Mujer Araña forman parte de la lista de este primer semestre. Digamos que bajo circunstancias más tradicionales, artísticamente no tendrían ningún mérito y además editorialmente a nivel global en Cine Garage yo no las consideraría como películas importantes porque son películas de superhéroes y yo tengo una pelea a muerte con ese subgénero. Pero son eventos que atraen la mirada pública. Exactamente, en esa semana se convierten en la estrella a la que hay que voltear por una o por otra razón para alrededor de ella hacer una reflexión o hacia la cartelera o hacia las otras películas o hacia las películas que van a venir, ¿no? Entonces, en ese momento era interesante marcarlas como sobresalientes por ese momento, por esa semana. Por eso es que, a diferencia de otros sitios, en Cine Garage sí se publica la fecha de la nota posteada. O sea, para que ustedes a la hora de revisar digan, mira, están hablando bien de esta película en un fin de semana de principios del 2017. Obviamente nuestra opinión cambia si la comparamos con los estrenos del verano, ¿no? Porque ahí ya el contexto cambia. Por eso está la fecha, ¿no? Para que ustedes también tengan oportunidad de recontextualizar la oferta que nosotros estamos lanzando. Entonces, esas son las películas de la semana. No son necesariamente buenas muchas veces, pero son películas que consideramos interesantes. Obviamente, el ideal es tener una gran lista con una gran oferta de películas artísticamente valiosas. Esa es la idea final. A veces se cumple, a veces simplemente no. Entonces, Sergio, mil gracias de nuevo por haber venido. No, muchas gracias. ¿Por dónde arrancamos? ¿Te parece que nos vayamos en orden de enero para acá o vamos de aquí hacia atrás? ¿Qué te late más? ¿En orden cronológico? Puede ser en orden cronológico. Ok. Y me sirve para antes polemizar un poquito con lo que acabas de decir. Venga. Porque yo veo la lista de las que han sido las películas de la semana en Cine Garage y veo pocas que realmente no me gustan. Veo pocas que de verdad, como acabas de decir, no tengan el mérito suficiente, cinematográfico, estético, lo que sea, para estar ahí. Hay algunas, sí. Por ejemplo, Kong, la Isla Calavera. Qué bonita es Kong. Sí, pero ¿Aliados te gustó? O sea, al lado, en una lista al lado de la película de los Dardenne, por ejemplo, no. se ve rara. Se ve rara, a sí. eso te refieres. Pero creo que es una muy buena curaduría, que sí da una idea de lo que ha sido la cartelera cinematográfica de este primer semestre. Por un lado, y por el otro, de los gustos reales de Cine Garage, de la gente que trabajamos aquí, ¿no? Claro. O sea, que, número uno, puede haber películas mexicanas, insisto, habiendo gente que nos califica y que nos acusa de nunca darle espacio al cine mexicano, creo que hay películas mexicanas en la lista, y dos, que podemos voltear a ver cualquier tipo de películas, ¿no? Por una o por otra razón. Entonces, entonces creo que si nos vamos por orden cronológico, podemos pintar muy bien ese camino y esa curaduría, como amablemente le llamas. Yo incluso voy a proponer jalarnos un poquito más al pasado. El año 2016 tuvo como últimas películas de la semana, te lo voy a decir nada más porque aquí tengo la lista. Te voy a hablar nada más de las de noviembre y diciembre. El 17 de octubre, Llévate mis amores. El documental de Arturo González Villaseñor se convirtió en película de la semana. Luego, el 17 de noviembre, Snowden, la película de Oliver Stone. Luego, en noviembre llegó American Honey. Luego llegó Sully, la película de Clint Eastwood. Perdón. Luego tuvimos Un monstruo de 1000 cabezas. Diciembre me gusta mucho. Diciembre tuvo Un monstruo de 1000 cabezas ahí. Y la siguiente, por supuesto, fue Rogue One. A veces, y esto he de aclararlo, a veces la película de la semana es el único estreno que hay. Sí. No es el caso de Rogue One, que sí era el único estreno, sino que además nos gustó. Hay veces que la película de la semana es como de, híjole, pues no había más, ¿no? Pues tuvimos que poner esta película. Vamos a hablar de esto. No es el caso de Rogue One, porque sí nos gustó, pero me parece que ese fin de semana en particular fue el único estreno.
Ahora, el año lo cerramos con Animales Nocturnos, que estrenó en un muy malagradecido 29 de diciembre. Es decir, muy poca gente fue a ver Animales Nocturnos. Yo te propongo jalarnos hasta el 29 de diciembre y empezar ahí nuestra lista del semestre. Buenísimo. ¿Qué opinas de Animales Nocturnos? Tú que la has visto 2 veces, además. Yo la vi 2 veces y ganó en la segunda vez. No sé si mi caso es único o porque es una película a la que, como dices, le fue mal en la taquilla por una serie de factores, ¿no? De entrada, estrenar en 29 de diciembre y que tu película no sea de animalitos que hablan es una pésima idea. Sí. Así tengas a 2 estrellas como Amy Adams y Jack Gyllenhaal, pero en papeles que no se parece nada a lo que han hecho antes, a un director muy interesante pero poco atractivo para el público como Tom Ford, Ajá. con un póster muy bello pero que no dice mucho realmente, con un título muy críptico que te puede dar muchas ideas de la película pero que no te dice nada sobre la película misma. Estrenar en un fin de semana feriado en estas condiciones creo que no es muy buena idea. Además, a la película tampoco le estaba yendo muy bien en Estados Unidos. Terminó siendo una de las injustamente ausentes, creo, de la temporada de premios, Globos de Oro, Oscar, lo que sea. Pero es una película que va a ganar con el tiempo. Creo que ya está ganando. Con el tiempo. Porque se mantiene ahí en la mirada, en la memoria de los espectadores, 6 meses después, que en términos millennial, son mucho tiempo. Son mucho tiempo, pero bueno, en términos humanos, ¿no? En términos humanos, no. Comparado con el Big Bang. Sí, no. Muy poco. A mí me gusta mucho Animales Nocturnos. ¿Tú? A mí me gusta muchísimo. Yo creo que a la lista de infortunios que tiene la película, de acuerdo a su fecha de estreno, hay que agregar que a mucha gente le da mucho, no es temor, los inquieta ver películas oscuras y violentas en épocas navideñas. Claro. Yo nunca he sabido por qué, pero bueno, no, hay gente a la que simplemente eso no le gusta. Yo creo que hacen mal. Y número 2, también la fecha no le ayuda porque ya la gente estaba esperando las películas que se iban a nominar al Oscar. Por supuesto. Que se la acaban comiendo a la hora de ser anunciadas, como le ocurrió a la siguiente película, El Rascacielos. De uno que es fue la película de la semana el 12 de enero y que es de uno de mis directores favoritos en la vida, Ben Wheatley, porque él es de los que se están atreviendo a hacer un cine no narrativo en este momento, en donde la no narrativa nos puede llegar a propuestas tan aborrecibles como Transformers, El Último Caballero. Claro. Es decir, Transformers es un masacote indescriptible, mal hecho, mal acomodado, completamente irritante, pero que no quiere serlo. O sea, no quiere ser irritante, quiere ser todo lo contrario. Entonces, no le sale. Ben Wheatley lo que está haciendo es explorar la no narrativa utilizando todos los elementos narrativos del cine. Es decir, a través de la gramática cinematográfica nos dice, te voy a llevar por 4 dimensiones, te voy a entretener, lo voy a hacer de una manera artística y además te voy a dejar 4 ideas en la cabeza. Y creo que El Rascacielos hace eso al máximo, de acuerdo con todas las películas que he visto. Sumémosle que la película está basada en una gran novela que además estoy volviendo a leer ahora de Ballard. Sí. Uh-huh. Que es prácticamente lo mismo. O sea, tú vas pasando por los capítulos y te vas dando cuenta de la degradación humana que poco a poco Ballard va dibujando en la novela sin necesidad de contarte una historia real. Todo el mundo estaba de acuerdo en que esta novela era infilmable, se dijo muchas veces. Llega Wheatley, lo anuncian como el director de Rascacielos y dije, claro. O sea, si has visto películas anteriores de Wheatley, él. La de A Field in England es de él, ¿no? Yo lo ubico más por sus cosas en televisión. Por ejemplo, ha hecho capítulos de Doctor Who y cosas así. A Field in England sí es de él. Es de él, que es un viaje en drogas completamente placentero, enteramente divertido, cinematográficamente muy bonito, que no te está contando nada, que quiere que entres a un mundo de atmósferas a través del manejo del lenguaje cinematográfico. Y creo que El Rascacielos es una película por ese estilo, pero digamos que ya con más dinero. O sea, sigue siendo hasta donde sea una película independiente,
pero ya hay más cobijo alrededor de Whitley. No sé si a ti te gustó El Rascacielos. A mí me gusta, pero es una película que me entra un poco con calzador, ¿sabes? Y me gusta que empecemos con la primera divergencia tan temprano. La vi en Morelia el año pasado, creo. Estuvo en Morelia. Estaba en Morelia, sí, Sí, yo la vi sí, la después, pero sí, estaba en Morelia. Ujú. Y es una película difícil, igual que Animales Nocturnos, pero en un registro muy distinto. También es una película que tiene estrellas en su reparto, a Tom Hiddleston, a Sienna Miller, tiene una banda sonora de Clint Mansell, por ejemplo. Sin embargo, es una película que está retando constantemente al espectador. Es una película nada amable. Es un terreno donde no demandante. es fácil. Es muy demandante, es un terreno donde no es fácil caminar y creo que de cara al público le fue todavía peor que a Animales Nocturnos. Sí, a mucha gente no le gustó. Sí, a mucha gente no le gustó. A mí me encanta y yo la he visto creo que ya 3 veces. Yeah. Luego, el mismo fin de semana rescatando, seguramente el Rascacielos fue del primer fin de semana, pero se publicaron al mismo tiempo la crítica de Rascacielos y de Aliados, pues porque uno también necesita vacaciones. Y Aliados, en consecuencia, fue la segunda película de la semana de 2017. Sí, señoras y señores, la película de Robert Zemeckis con Brad Pitt y Marion Cotillard. ¿Qué opinas de Aliados, mi estimado Sergio? Este es un buen ejemplo de lo que decíamos primero de una película que resulta más interesante como evento que como película misma, Exacto. que como cine. Uh-huh. No es una película mal lograda en términos del cine de Robert Zemeckis. No es tan terrible como dijeron de entrada, ¿no? No. Es un thriller de espionaje de época, muy en la escuela clásica, no de la mejor, o sea, no de Casablanca, sino de las de catálogo, digamos, Sí. de la Warner, pero muy bien hechecita dentro de esos parámetros, ¿no? Es alguien que de verdad aprendió las reglas de ese código, de ese género que tiene tanto encanto en cierta época de Hollywood, que a lo mejor, sin él a lo mejor, hecha ahora parece un modelo un tanto anacrónico, ¿no? Acartonado incluso. Acartonado, ni siquiera le alcanza el encanto vintage, creo, como si le alcanza a otras películas. Yo la disfruté Yo me la pasé bien. verla, sí, yo me la pasé muy no bien. vamos a entrar en el tema de Angelina dejó a Brad Pitt por esta película porque no viene al caso, pero yo lo que le recomiendo a la gente, que es como yo la empecé a ver cuando me di cuenta que no le estaba saliendo el tono vintage y que su nivel de thriller no estaba digamos, en el top 3, sino que estaba en el top 10 y por ahí del 7-8, dije, tampoco le está dando el tono como para clavarme demasiado en la película. Entonces lo que hice fue empezar a verla como una historia de amor. Si la ven como una historia de amor, se van a pasar un gran Sí, rato. es una mejor película. Sí. Porque la otra parte es rocambolesca Sí. a más no poder. pues. Da demasiadas vueltas. Y si lo ven como una historia de amor, es poquito más interesante y bastante más amable la película. Y más sincera también. Sobre todo, sí. Luego, 19 de enero, un programa que además hicimos juntos, mi estimado Sergio. Sí, Un sí, monstruo viene a verme. Una película que tampoco el público volteó a ver. La dejaron pasar de noche, según yo. Y a mí se me hace una propuesta muy, muy interesante. Ya lo platicamos ahí a profundidad. No sé si quieras agregar algo, además de lo que ya platicamos en ese programa. También es una película difícil de vender, por mucho que en el cartel le pongas que es del director del Orfanato y de Lo Imposible. Una película española de género y con grandes efectos especiales, lo cual de entrada puede ahuyentar a cierto público, pero que a fin de cuentas no es una película española, pues es una película con Sigourney Weaver, con Felicity Jones, un cuento contado con mucha habilidad. Y sí lo digo cuento en el sentido de los cuentos. En el mejor de los en sentidos. el mejor de los sentidos. Sí, en el sentido infantil, pero nunca infantilista. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo, ya lo platicamos, además no quiero abundar ahí, para pasar ahora sí a la siguiente película de la semana. De premios, a la temporada de premios. Ya estamos entrando en los estrenos de las nominadas al Oscar y las ganadoras del Oscar, que a diferencia de las del Ariel, sí reciben preestrenos y postestrenos, ¿no? Claro. Aquí sí los exhibidores dicen, está nominada, sácala ahora. Ganó, vuélvela a sacar. Y empezamos con, yo creo, la gran ganadora del año, ¿no? Luz de Luna. Pensé que ibas a decir La La Land. No, La La Land viene después. No, digo no. por el error aquel. No.
no va a decir jamás. Luz de Luna y La La Land, que además compartieron semana, no, ¿verdad? Fueron una semana. Fueron una semana primero y a la siguiente semana fue La La Land. La La Land ya fue estreno en el 2 de febrero, justo la siguiente semana. Claro, porque tuvo un preestreno antes, pero sí. Sí, no consideramos los preestrenos, nos vamos al estreno real. Muy bien, entonces, muy bien. Luz de Luna, sí, la gran ganadora del año por muchísimas razones. Por muchísimas razones, la gran mayoría de ellas justas, creo. Y es una película que me encanta. Y es una película que además tuvo una vida relativamente larga en la cartelera mexicana. La gente entendió, espero, ¿no? El subtexto real de la película y se clavaron y pasaron la voz y la gente la estuvo revisando varias semanas. Gracias también al esfuerzo de Cineteca Nacional, que aguanta las películas 6, 7 semanas y ve que la gente sigue entrando a las salas, aunque no necesariamente se llenen, ¿no? Una película sobre la tristeza, en consecuencia una película triste. Una película sobre el no poder aceptar o no querer o no saber aceptar la propia personalidad. En consecuencia es una película que a veces divaga, pero de manera intencional, ¿no? Nos quiere llevar por un camino de incertidumbre y a veces se siente que no nos está llevando a ningún lado, pero la entrega final acaba siendo completamente reconfortante. Sí. A pesar de ser una película muy triste. Y mira, tú dijiste una película sobre la tristeza y yo diría que es una película sobre la esperanza. También. Lo mío suena más cursi. Sí, es que tú sí tienes corazón, Sergio. Aprende eso de una vez. Está chiquito, pero ahí está. Ahí está. Y la semana siguiente estrenó La La Land. ¿Qué no se ha dicho de La La Land? Está también en la lista de la película de la semana. Y esta es nuestra segunda diferencia. A mí me encanta La La Land. A ti te encanta. Es que a ti el musical te incomoda o te gusta. Hay musicales que odio, como Un Americano en París, como Sinfonía de París, ¿cómo se llama eso? Hay varias, hay sinfonías para cada ciudad de esta Calle 42, hay cosas que no soporto en el musical, hay musicales que tengo adentro de verdad, desde Cantando bajo la lluvia, por ejemplo, y otros lugares comunes. Pero a mí me gusta mucho La La Land. Y yo sí diría que La La Land es una película sobre la tristeza, fíjate. También es una película de dos perdedores, a final de cuentas, ¿no? Que es algo que muy poca gente comentó en su momento. De dos perdedores que pagan el éxito a un precio desorbitado. Sí. Y si no nos creen y si no les gusta el musical, chequen los últimos 20 minutos de la película. Con eso tienen para entender por qué nos están hablando de dos perdedores que nunca van a obtener lo que quieren, ya sea a nivel sentimental o profesional, ¿no? Claro. Es una película bastante más desesperanzada de lo que se cree, a pesar de ser un musical. Exactamente. Si lo hubieran hecho con death metal, me la echaba más, fíjate, ahí sí. Pero no, la hicieron con una música, pues, hasta cierto punto agradable, muy jazzeada, ¿no? Está muy basada en el jazz, pero no, el musical y yo no nos llevamos nada bien. Si yo tuviera que escoger 10 musicales para vivir, solo escogería Amor sin barreras y la vería 10 veces. 10 son muchos, ¿no? 3, 2, 1, yo no puedo, no. Amor sin barreras solo si me obligan. Fuera de eso, antes está todo Scorsese que cualquier musical. Aunque ahí está New York. Ahí está New York. Que mucha gente la comparó con La La Land, que decían que era prácticamente la misma historia. Prácticamente. Compárenlas. Sí, puede ser. Sí, compárenlas. Ahora sí vamos al death metal. Vamos al death metal. El 9 de febrero se estrenó una de las mejores películas que he visto en los últimos 5 años, que es de mi admiradísimo Paul Verhoeven, con la gran Isabelle Huppert, que debió haber recibido el Oscar por esta película en lugar de Emma Stone, que la recibió por La La Land. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Qué hay que decir de él? Además de que es una película violenta, incómoda, ácida, filosa, oscura, pero al mismo tiempo humana, muy real, pero al mismo tiempo pesadillesca. Es una película, como muy bien sabe contar este tipo de historias Verhoeven, que te saca de contexto, aunque veas todo como completamente real y tangible, ¿no? De repente dices, no puede ser que esté yo viendo una película y creer o sentir que estoy teniendo una pesadilla. Y creo que él camina por esos terrenos. Sí. Digo, para hacer la que es la película más incómoda del año y hacer también una de las películas más entretenidas del año, y que sean la misma película, se necesita de verdad a un director hábil, a un director visionario, a un director que conoce su oficio y conoce a su público además. Y los minions de Lars von Trier me van a decir no, por favor, no. Lars von Trier no existiría sin Paul Verhoeven y sin Haneke, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y vaya, es que él es una película que parece que apunta hacia el público de machos, digamos, para bien, para mal, no sé.
y por otro lado que apunta hacia un público feminista, militante, pero al final los dos públicos terminan encabronados. Sí. O sea, la película termina haciéndole la manita de puerco a los dos. Si han oído que alguien no deja títere con cabeza, vean él, y esa es una de esas películas que barre con todos. O sea, te hace sentirte a gusto de cosas completamente inauditas e inadmisibles. Es una de las mejores comedias negras que he visto yo en mi vida, y es también una gran definición de lo que es el humor negro. Inteligente, mordaz, ¿no? Más sugerente que evidente. Esta es una gran película que yo creo que vale la pena revisarse. Igual que la siguiente, el 16 de febrero, para celebrar el Día del Amor y la Amistad, se estrena otra película sobre perdedores, pero que también puede ser de esperanza. Otra película sobre tristeza, pero que también nos lleva al terreno de la alegría. Una película, para mí, mucho más profunda que La La Land, que se llama Manchester junto al mar. ¿Qué opina Sergio Huidobro de Manchester junto al mar, dirigida por Kenneth Lonergan? Creo que el premio a mejor guión original para esta película fue uno de los momentos más exactos y más precisos de esa entrega del Oscar. De esa entrega del Oscar tan rara. Lonergan escribe y dirige. Escribe y dirige. Es realmente un guión original. Dentro de toda la estructura, digamos, del cine anglosajón, tanto la vara comercial como la otra, la que se pretende cine de autor, es realmente difícil, incluso dentro de los grandes autores, sean Clint Eastwood, Scorsese, lo que sea, un cine que escape a las fórmulas y cuente una historia que realmente no se parezca a algo que has visto antes, ¿no? Una película realmente original, una película que parte de seres humanos auténticos que no son, digamos, moldes cinematográficos que ya viste en otras 10 películas. Y esta película a mí me sigue sorprendiendo cada vez que la veo, precisamente por hacer eso, ¿no? Por atreverse a contar una historia que solamente es propia de esta película, sí. No es un género, no es una película que puedas relacionar fácilmente con otras cosas. De hecho, y para relacionarla en cuestión de tono con otro autor y otro tipo de cine, creo que es muy difícil dar una sinopsis de Manchester junto al mar, como es muy difícil dar una sinopsis de Patterson, por ejemplo, de Jim Jarmusch, sí. Que van más o menos por el mismo tono y quieren dibujar más o menos el mismo paisaje urbano anglosajón, pero de ciudad pequeña, ¿no? En donde hay pequeños momentos de magia, igual que pequeños momentos trágicos, ¿no? Todos los días, además. Y que son películas, las dos, sobre la masculinidad. Sí. No sé si eso está mal decirlo. No, yo creo que está bien. Pero No, al contrario. Yo creo que justo por estos tiempos está bien decirlo, ¿no? Son películas realmente masculinas. Son películas para güeyes. O sea, no estoy diciendo que a las mujeres no les va a gustar o no la van a entender. Por supuesto, habrá mujeres que se sientan más identificadas que otras con películas dirigidas de manera muy clara, muy obvia al público masculino. Por supuesto que sí. Pero eso no evita ni el derecho, ni la posibilidad, ni las ventajas que de repente tiene decir, mi película está dirigida a los hombres. Ya si le gusta a los niños o a los bisexuales o a las mujeres es otra cosa, pero de entrada mis reflexiones sobre la masculinidad. El hecho de que estemos buscando equidades, igualdades y justicias no evita que sigamos siendo diferentes. Yo siempre lo he dicho, jamás vamos a poder alcanzar la equidad si no podemos entender que somos diferentes. Y en la diferencia está la igualdad. Completamente cierto. ¿No? Entonces no está para nada mal que digas, yo estoy contigo, que es una película que reflexiona alrededor de la masculinidad, igual que Patterson, que además está a punto de estrenarse en el Foro de la Cineteca. Exacto. Vamos a acabar esta primera mitad del año con febrero. El 23 de febrero se estrenó otra película controversial que mucha gente también dejó pasar y yo creo que hicieron un gran error. Silencio, de Don Martin Scorsese. La aventura de unos evangelizadores europeos, portugueses me parece, en las hostiles, en ese momento muy hostiles tierras y culturas de Japón, porque Japón estaba dividido incluso culturalmente, que van en busca de alguien más y ahí, por supuesto, reciben toda la represión en contra del catolicismo que al mismo tiempo estaba invadiendo al resto del mundo. O sea, lo que me gusta de la película es que
Scorsese, siendo un católico declarado, no pone a sus monjes como víctimas ni como los buenos de la película. Simplemente acaba enfrentando dos culturas, a cada una en su estilo. Los católicos, pues bueno, tienen que evidenciar que son católicos. Por lo menos yo así entiendo su cultura, ¿no? Y la filosofía de Japón es justo hacia adentro. Entonces la película se mueve en esos dos círculos. Cuando está del lado católico, ellos son como muy escandalosos, muy obvios, muy evidentes, y rezan y aceptan la flagelación y todo aquello, mientras que los japoneses, con su esquema autoritario, se manifiestan de otra forma dentro de la película, y creo que esta dicotomía acabó incomodando a mucha gente. Sí, la película nunca llegó a encontrar su público, ni siquiera en los nichos de Scorsese, como pueden ser Nueva York o el Partido Demócrata, etcétera. A Martin Scorsese le pasa esta cosa triste más o menos en ciclos de cada 10 años, que es que se embarca en producciones internacionales inmensas que le llevan casi esos 10 años de preparación y que termina presentando una superproducción que fracasa en todos los niveles, menos en el cinematográfico. O sea, fracasa en la taquilla, con la crítica, con el público, con los premios, etcétera. En los 90 le pasó con Kundun, sí. En la década pasada le pasó con Pandillas de Nueva York, y esta década le pasó con Silencio, la anunciada gran película de Scorsese, filmada en el extranjero con reparto internacional y que se hunde. ¿A ti te gustó? En varios frentes. A mí me gusta, pero no es el Scorsese que más me gusta. Ah, no. Yo prefiero otro Scorsese. Para mí la película me parece bellísima y me parece una gran reflexión también, incluso sobre la masculinidad, hablando. Sí, por supuesto. No me atrevería a decir que me gustó del todo, pero es una película muy interesante, y aquí cito a la destacadísima maestra Patti Chapoy, muy interesante pero muy extraña. No la he vuelto a ver después de esa primera visión, así que es parcial mi comentario. Es que hay que guardarse 3 horas para verla, ¿no? Sí. Es larga. No, y guardarse en el sentido religioso. Real, sí, religioso, sí. Pues bueno, ahí está Silencio, con eso cerró febrero. Déjenme hacer la pausa de este episodio y vamos con la otra mitad, que no es poca cosa. Cultura Pop de 60 minutos. Con Evaristo Corona Volvo. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 p.m. MM. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin. Con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. Muy bien. La segunda mitad de esta primera mitad empieza con una película bien interesante. Asghar Farhadi presentó en el primer fin de semana de marzo, el 2 de marzo, El Cliente. ¿Qué opinas del Cliente, mi estimado Sergio? Fue una de las 3 o 4 grandes películas de 2016 que abordó el acoso sexual femenino, la violación o desde ángulos muy muy distintos. Ya vimos él, pero también estuvo Baccalaureate, Graduación. Esta película fue un tema subyacente en todo el cine de esa época. Cuando lo insertas en la sociedad iraní, tiene media. En la clase media iraní, además, que es una que vemos muy poco en el cine, tiene connotaciones muy particulares, y creo que ese ángulo, que es, me parece, el más subversivo, el más valiente de la película, quedó por debajo de la politización de la película. Fue una película tremendamente politizada por muchos ángulos ajenos a la película, casi todos, desde Trump hasta los Oscar, hasta los vetos migratorios, etcétera, etcétera. Pero creo que es una película más interesante que esa coyuntura, que no es menor, pues, la coyuntura. Pero... Y es una película que habla hacia adentro, ¿no? Tampoco es una película evidente, tampoco es una película de flash. Sí habla sobre el acoso y sobre la violación, pero nunca lo tiene en primer plano, ¿no? No lo sugiere porque la película es dura en ese aspecto, pero tampoco se va por lo meramente gráfico. Por ahí sí llega a ser muy sutil, y todo el discurso alrededor de eso
también es muy sutil. Entonces, si no la han visto y si no conocen a Farhadi, éntrenle con paciencia, ¿no? Dejen que la película se cuente. No es una película obvia que desde un principio nos dice, voy a llegar aquí, te lo digo desde ahora, como es la que viene. Es todo lo contrario, es de voy a plantear el punto de partida y varios puntos posibles de llegada. Y vamos a ver cómo nos vamos moviendo para llegar a uno de esos puntos. Tú nomás déjate llevar, ¿no? Entonces les recomiendo mucho El Cliente y también les recomiendo, la verdad, la muy, muy obvia Kong, la Isla Calavera. ¿Sí la viste, Sergio? Sí, la vimos juntos, ¿no te acuerdas? Ah, la vimos juntos, cierto. Sí, ¿Te gustó Kong, la Isla Calavera? A mí me encantó, me pasé muy buen rato viendo Kong, la Isla Calavera. De toda tu lista de películas es la que menos te gusta, ¿verdad? Es la que menos me gusta, tengo que decirte. ¿ves? Sí, no, quedé... Y al revés, creo que a ti no te gusta la de Peter Jackson, por ejemplo. Por supuesto que no. Y a mí me gusta la de Peter Jackson. No. No sé. Es que a ti te gustan los musicales. Y la escena del lago con Kong y la pobre de Naomi Watts, que no me imagino cómo venía descrito eso en el guión. Híjole, pero bueno, ¿te gusta más Peter Jackson que Kong, la Isla Calavera? Sí. A mí, más allá de que me gusta, Kong es uno de mis personajes favoritos, por eso no me gusta la de Peter Jackson, porque Kong nunca había bailado hasta ese momento. Claro. ¿No? Me entusiasma un poco que lo estén uniendo a otro de mis monstruos favoritos, que es Godzilla, a través de este experimento que van a hacer un poco estilo Liga de la Justicia con los monstruos. Sí. Y a mí se me hace una película de esas serie B que uno llegaba a ver en vacaciones, así de, pues mira, hay un monstruo grandote y todo mundo va a correr. Y luego, mientras todo mundo corre, se les van a atravesar una bola de monstruos impresionantes y van a tener que seguir corriendo. Ese cine de aventura superficial a morir me educó mucho el ojo. Entonces, cuando veo películas que van para allá, me mueven la nostalgia y acaban gustándome, ¿sabes? ¿Viste Shin Godzilla? Claro, sí. Esa, por ejemplo, me gustó porque de verdad sí me recreó eso mismo el cine de kaijus y este tipo de cosas, que por ejemplo también me pasa con Pacific Rim, que es algo que me gusta mucho. Pero esas dos obviamente están enfocadas al público. Enfocadas, tienen sus raíces en el cine oriental. Kong es gringa. Es súper gringa, sí, claro. Pero en esta no sentí realmente que me estuvieran llamando como afecto a ese cine, ¿sabes? Como entusiasta de ese cine. No sé, tendría que verla otra vez, solo la vi, ¿sabes? Tendrías que verla, yo la he visto 2 veces. La voy a volver a ver. Y luego, una de las más esperadas del año, que fue 16 de marzo, se estrenó T2 Trainspotting, la segunda parte de una película que no necesitaba una segunda parte, dirigida por el mismo director de la primera parte, Danny Boyle. No la necesitaba. En un año y una década llena de segundas, terceras, cuartas, remakes, reboots y spin-offs que absolutamente nadie pidió. Nadie. Con el nuevo Tarzán a la cabeza de esa lista. Me parece que esta es una de las que mejor puede sortear esa especie de innecesariedad. Sí. Porque al menos está tomando el pretexto de revisitar a estos personajes 20 años después. Y de reflexionar. Dar un barniz de reflexión en torno al paso del tiempo, a qué ha pasado con estas personas. Creo que no es una película tan lograda como sus fans hubieran querido. No. Al menos no como yo habría querido. Pero creo que no terminó por dejar completamente satisfecho a nadie. A lo mejor ni al propio Danny Boyle, no sé. Yo estoy en desacuerdo porque a mí me dejó muy satisfecho. Sí. A mí me gusta. Del programa que me gusta que Danny Boyle haya dicho, no les voy a dar lo que están esperando la misma película de hace 20 años. Les voy a dar otra cosa. Entonces creo que desde ese punto de vista Danny Boyle está contento con la película. Es decir, estoy harto de que me pidan la misma película 20 años después y de que ustedes, público, quieran ver la misma historia siempre. Esto es diferente. No es complaciente para nada. No, y menos con el público de Trainspotting, que es lo que más me simpatizó de la película. Y como ya tuvimos esa discusión y duró 1 hora, pueden escuchar ese programa. Por supuesto, vamos a dejar las ligas pegadas en la bitácora. Luego, a finales de marzo, estrenó uno de los mejores documentales que ha tenido México en este siglo XXI, que es Los Reyes del Pueblo que no existe. De hecho, yo diría 2, porque está a tiempo suspendido. Después, si quieren, los comentamos parejos, porque el cierre de marzo fue entre Tiempo Suspendido y Los Reyes del Pueblo que no existe. Sí, 2 documentales hispanos, 2 documentales mexicanos dirigidos por mujeres muy jóvenes, y los 2 en torno al pasado, al recuerdo, a la memoria y a la desaparición, a la disolución de la memoria, ¿no? A través del tiempo.
La de Natalia de forma más obvia, creo. Tiempo de forma suspendido. más directa, es un documental más documental, si se quiere. Los Reyes del Pueblo que no existe es una cosa casi surreal. Exactamente. Una cosa muy onírica. Lírica, ¿no? Sí, lírica, onírica, que sin embargo no quita el ojo de una realidad depauperada. No es una película, a pesar de lo que acabamos de decir, no es una película que se dé vuelos autorales para hacer lírica. Lo que estamos viendo ahí es realmente una realidad que de surreal no tiene nada, por muy extraña que nos parezca, ¿no? Si ustedes quieren entender por qué mucha gente, y con toda la razón del mundo, acusa al sexenio de Felipe Calderón de la situación violenta, depauperada, terrible que está viviendo este país, vean Los Reyes del Pueblo que no existe, van a ver cómo esa acusación se puede lanzar de una forma tan bella y tan elegante que, por supuesto, Felipe Calderón jamás entendería, excepto nosotros, que somos un público decente y humano, ¿no? Entonces les recomiendo mucho Los Reyes del Pueblo que no existe. Tú solo eres decente. Yo soy solo decente, humano no. Por eso me gustó Voraz, que es la siguiente película, ya entrando en abril. Una película que desde Morelia ya estaba, bueno, desde Cannes, ya estaba arrastrando, sí fue Cannes del año pasado, sí, ¿no? Sí. Venía arrastrando un boca a boca brutal y que a mí me dejó muy complacido. Voraz, la famosa película de la chica caníbal, que si mal no recuerdo todavía está en la Cineteca. Sí, creo que sí. Es probable que todavía, fíjense, estamos hablando, estrenó en abril, mediados de abril, y es probable que tenga funciones en la Cineteca todavía. Voraz, Sergio. Es una película que sí venía de Cannes, pero además venía de la Semana de la Crítica, de la sección más chiquita de Cannes. Ni siquiera ganó ningún premio en la Semana de la Crítica, ni la Cámara de Oro, ni nada, pero fue una cosa de boca a boca transatlántica. En esos asuntos los canales del underground y del cine de género y de la serie B son muy, muy eficaces. La película llegó a México ya con un hype propio, pero también muy bien trabajado por su distribuidora, que es Cine Caníbal. Nada que ver con el tema, ¿eh? Nada que ver con el tema. Lo digo en serio, nada que ver. No, sí, nada que ver. Yo recuerdo, por ejemplo, las funciones de Voraz en Morelia el año pasado. La pasaban a medianoche. Yo la vi en medianoche. Sí, yo también. Funciones con gente afuera, con gente sentada en las escaleras, con gente que se quedaba afuera gritando que querían verla. ¿Qué mierda pasa aquí, no? Uno llegaba como crítico y decía, bueno, ¿por qué? Si vino Ryan Gosling, ¿o qué es esto? Cuando uno ve la película, realmente entiende lo que suscita a su alrededor, y me gustaría pensar que uno de verdad entienda lo que dice la película, porque es muy fácil quedarse en la superficie gore, ¿no? de la película. Que tampoco es tan grande, ¿no? Que tampoco es tan grande, en la mera anécdota de una chica que es vegana y se convierte en caníbal. Qué chistoso, ¿no? Pero no, la película no está hablando de eso, es una película sobre aceptación. Sobre despertar sexual, sobre inclusión. Yo incluso le veía el tema de movilidad social, gente que quiere entrar a un diferente círculo social y a veces ese círculo no la deja, que pasa todos los días en todas las sociedades del mundo, ¿no? Es una película mucho más profunda de lo que parece. Es mucho más profunda que que llega al hueso. Llega al hueso, literalmente. Y luego estrena otra película de terror que se convirtió en película de la semana y que se llama La Morgue, o como debió haberse llamado en México, La Autopsia de Jane Doe o Juana Pérez. Que es como se califica a los desconocidos en las morgues, ¿no? Sí. ¿Te gustó La Morgue? ¿La pudiste ver? Tengo que confesarte que esta no la películas, viste. Esa no la vi. Esta no la viste. A mí se me hace una película bien interesante porque se mete al terreno del terror muy tradicional, independiente, gringo, y juega haciendo una reflexión sobre la feminidad en general dentro de ese mundo de terror. Entonces no arma una villana alrededor de este supuesto cadáver que puede llegar a provocar situaciones ultra violentas, sino que poco a poco va volteando el punto de vista hasta hacernos decir: esta sociedad ha llegado a acusar de brujas y de locas y de histéricas a muchas personas a las cuales no conoce y que simplemente han querido... ¿Por qué? Porque simplemente han querido, digamos, pisotear sus cualidades. Y la película, de plantearte primero a una posible villana, te acaba diciendo, la reflexión está en otro lado, que es lo que pasaba con Voraz. Vean cómo nuestra cultura ha tratado a estas mujeres y a lo mejor lo que está haciendo este cuerpo inerte, porque esta chica... en realidad nunca la ves moverse. Lo que está haciendo este cuerpo inerte es que la entienda, quiere que la entiendan.
Esa es su única misión, por muy violenta, por muy gore, esta sí es mucho más gore, por muy oscura que pueda llegar a ser, la reflexión de la morgue está en otro lado. La recomiendo mucho. Y si me permites, hacemos un saltito de una semana y ahorita nos regresamos. Sí, venga. Porque me gustaría esto que acabas de decir de la morgue de Jane Doe, ligarlo con otra película sobre el cadáver de una mujer, con La chica desconocida, la película de los hermanos Dardenne. Que podrían estar muy vinculadas. Que podría estar muy vinculada. ¿Qué significa una muerta? ¿Qué significa el cadáver de una mujer en las sociedades contemporáneas, ¿no? La otra es una película de los Dardenne, absolutamente, es quintaesencialmente Dardenne. No tiene ni pizca de gore ni nada. Nada. Es una película... De hecho, a la muerta no la vemos nunca. A la muerta no la vemos nunca. Al contrario, por lo que te escucho de lo que pasa en la otra, pero es una película sobre lo mismo, ¿no? Sobre lo que significa el cadáver de una mujer desconocida, algo que espero que le zumbe los oídos a más de una persona que nos esté escuchando en México, en todo el mundo. Pero en México. En el Estado de México, pero... O en la frontera mexicana. O en Tamaulipas. Pero sí, ¿qué opinas tú de la de los Dardenne? Me gusta justo por eso, porque la reflexión social que hace alrededor de una persona fallecida que es mujer, a la que todo mundo señala de entrada. Que tampoco tiene nombre. No, tampoco También tiene es nombre. Jane Doe. Por eso se llama Una chica desconocida. Me parece muy interesante. En las dos hay reflexión social alrededor de un cadáver femenino. Y ahora... En medio está un documental que se llama No soy tu negro, que no sé cómo le fue en taquilla, de Raúl Peck. No sé cómo le fue en taquilla. Yo tampoco. Creo, la he visto muy presente en los puestos de películas piratas de lugares tan insospechados como Pantitlán o Indios Verdes, lo que me hace pensar que la película tuvo cierta resonancia extraoficial, digamos. Lo cual me parece muy bueno. Lo cual me parece muy, muy bueno porque le hace una suerte de justicia poética muy padre a la película. No se hace distribuidora, lamentablemente. Pero qué buen documental es este, ¿no? Es muy buen documental. Yo lo dije en mi crítica, por supuesto, arma la reflexión obvia sobre por lo que es la esclavitud y lo que ha sido la historia de los esclavos en Estados Unidos, que podría y se parece mucho a los esclavos que existieron en México y que existen en México. Hay esclavos sociales en México también. Para la gente que dice, a mí que me interesa la historia esclavista gringa, si en México no somos esclavistas. México fue un país esclavista y México tiene esclavos sociales muy, muy claros que deberían avergonzarnos como sociedad. Y esta película lo que hace es reflexionar cómo la esclavitud se ha ido transformando de parte del propio sistema para parecer que no existe, pero sigue existiendo. Exacto. Y lo hace además con, por supuesto, los ritmos y las palabras y los acentos de James Baldwin, de este teórico social que es el que presta los textos y las reflexiones para analizar esta esclavitud, que en algún momento acaban sonando como un hip hop documental. Claro. Que es lo que más me gusta de la película. Porque tiene música de Kendrick Lamar. Número uno. Y número dos, porque la musicalidad de los propios textos de Baldwin se empatan con Kendrick Lamar. Entonces, esa reflexión estética alrededor me parece todavía más bonita. Sí, además la película plantea una colaboración post-mortem muy, muy interesante, ¿no? Porque la película, lo que escuchamos todo el tiempo son diarios no publicados, ahora sí por la película, pero que no estaban publicados, diarios de Baldwin, leídos por Samuel L. Jackson, en una de sus mejores actuaciones en años, creo. No dice Fox una sola vez en la película. Sí, no. El director lo que hace es rescatar estos diarios inéditos de Baldwin, articularlos como eje de su propia narración y rescatar al mismo tiempo a Baldwin del olvido, porque no es un escritor muy, muy visible, digamos, ni en las librerías, ni en los planes de estudio, ni nada. Y al mismo tiempo rescatar esta memoria de la negritud, ¿no? En Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace el hip hop? ¿Qué es lo que hace el hip hop? No, decir, a ver, estas partes me sirven, son de discos, grupos, música que no necesariamente están en el primer plano, me sirven para reelaborar el discurso, reflexionar sobre mí mismo y tenerlo en el presente. Por supuesto. Eso es el hip hop. Eso es el hip hop. Luego se estrenó, como dijimos, La chica desconocida y luego Mi vida de calabacín. Mi vida de calabacín. Ya entramos a terrenos de la muestra. Ya entramos en la muestra. Las siguientes dos son de la muestra.
Qué buena es mi Es vida de bien calabaza. bonita. Qué Bueno, buena. no sé si bonita. Hablando de Manchester junto al mar, este es como Manchester junto al mar para adolescentes. Sí. ¿No? Sí. No, es una película que a mí me gusta mucho. La película es de Claude Bagaz, que es el director, digamos, reconocido en el cartel, en los créditos, y está escrito por Céline Sciamma, que es esta directora, si vieron películas como Tomboy, como Girlhood, esta directora muy, muy sensible hacia temas de la infancia, de la juventud, de los coming of age, muy a la francesa. Pero yo creo que este es su mejor guión por mucho, y los otros son buenos, pero vaya, este guión basado en una novela es de una precisión que, como tú dijiste en tu videocrítica, fue, ¿no? Es videocrítica, Esa vez sí. fue videocrítica, hace que se toquen los extremos del cine, ¿no? Del cine dirigido para niños, que no es para nada infantilizante ni No. idiotizante, ni que le está hablando a taraditos. Y el cine para adultos más profundo, ¿no? Es una película que también está hablando sobre la migración, por ejemplo, de Sí. la situación de los sirios de segunda generación. Clases sociales. De clases sociales en Francia, en la Unión Europea, quién es ciudadano de la Unión Europea, ¿no? Todo en una historia muy... Dura, creo que hora 10. Sí, la no, película. es muy pequeñita en tiempo, ¿no? Pero en grande, es muy grande en contenido. Sí. Y luego estrena, perdón que la haya puesto como película de la semana, no recuerdo que estaba al lado, pero yo dije, a ver, señoras y señores, la gente que conoce a Ken Loach tiene que ver Yo, Daniel Blake, y la gente que no conoce a Ken Loach tiene que ver Yo, Daniel Blake. En consecuencia, se convierte en película de la semana. Es película de la semana. Peliculón de la semana, diría yo. Yo soy fan declarado de Loach. Me Además gusta fue mu- Palma de Oro del año anterior. Fue Palma de Oro en Cannes, entonces Eso ya de es alguna obligación manera para eso, verla, eso ¿no? justificaba mi necedad, Sí, ¿no? sí. Y no sé, creo que si conocen a Loach, no hay nada más que decir de la película, y si no lo conocen, es bueno entrar y meterse en la sorpresa, ¿no? Es un cine de mucha reflexión social, de mucha vanguardia política, social y económica, a pesar de que a mucha gente le suene anticuado a partir de películas como esta. Si el mundo sigue caminando, yo creo es mucho gracias al pensamiento de gente como Ken Loach y de los pensamientos que rescata a través de sus películas. La gente que cree que la izquierda es encender antorchas y caminar por Reforma no tienen la menor idea de lo que es el pensamiento real humano o humanista, y creo que Ken Loach lo hace como muy poca gente en el Completamente de acuerdo. cine. ¿Ok? Creo que es la mejor película de Ken Loach en mucho tiempo. En mucho tiempo. Me gusta incluso más que su Palma de Oro anterior, porque es la segunda. ¿Cómo se llamaba aquí? El viento que agita la cebada. Creo que The Wind That Shakes the Barley. Ahorita te digo. Con Cillian Murphy. Pero Ken Loach es un caso súper especial de todos los directores que durante los años 60 y 70 ondeaban abiertamente la bandera comunista en Europa. Uh-huh. Y eran militantes del Partido Comunista y participaban en sus actividades, etcétera. Muchos de esos directores, con el deshielo de los años 90 y con la formación de la nueva Unión Europea, etcétera, como que se perdieron y ya no supieron qué hacer, y se apagaron o dejaron de hacer cine o empezaron a hacer unas cosas ya bastante demagógicas, raras. Y Ken Loach es uno de los pocos, creo que un equivalente sería José Saramago en la literatura, es uno de los pocos que atravesaron todo ese proceso y dijeron, yo sigo creyendo en lo mismo, cabrón. Sí. Yo sigo pensando en lo mismo. Si quieres, ya no le decimos comunista. Si quieres, ya no le decimos extrema izquierda. Si quieres, ya no le decimos cámbiale el nombre, nada, ¿no? lo que quieras. Pero yo sigo creyendo en lo que creía hace 30 años. Claro, ¿no? y eso, la verdad, cuando vean, Vale mucho. vale mucho la pena. Y luego otra de terror. El terror ha tenido un buen año. Se estrenó Huye. Dinos de Huye. Que mucha gente... llegaron, por supuesto, mensajes a Cinegar diciendo, ay, pero pues, si ni pasa nada, si ni espanta, si ni hay fantasmas. El terror no solo es eso. No, el terror no son... Hablando de negritud, además. De verdad no espanta. Pueden googlear en Google Noticias, pueden googlear Ferguson, pueden googlear policía asesina afroamericano. Pueden googlear muchísimas cosas del último año, ni siquiera tan atrás. No tienen que irse tan atrás como lo va a hacer Baldwin y Yo soy tu negro. No soy tu negro, perdón. No soy tu negro. No, pero yo hablaba de Detroit, la película de Catherine Bigelow. Claro, ¿no? de Catherine Bigelow, sí. Que está vinculada a Huye. Y Huye es un auténtico caballo de Troya. Sí. Es la película
discursivamente más subversiva que hemos visto en lo que va, y digo con una sonrisa en la cara, Sí. deliciosamente subversiva que hemos visto en lo que va del año y de la era Trump, hay que decirlo, porque es una película que apunta directamente a una coyuntura, y no en el sentido en que lo puede hacer una película militante o ideológica todo, sino que subvierte de verdad todos los presupuestos que tenemos sobre la negritud por un lado y sobre el racismo por el otro lado. La película trata, bueno, por encima trata de un chico que se mete a una casa y al final todos están locos y ya no puede salir y lo amarraron a una silla, etcétera. La película trata de verdad de cómo se formó el huevo de la serpiente en la psique estadounidense que permitió que un tipo como Donald Trump llegara a la presidencia, ¿no? Exactamente. De eso trata la película. Muy bien. Y luego viene La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla es el tipo de película de las que decíamos alrededor, de las que decíamos antes, donde lo que se agita alrededor de la película, en el momento en que se estrena, termina por ser más interesante que la película misma. Hay una serie de factores ahí de la feminidad, pero también de la forma en que se puede leer la película, de la lectura histórica misma de la película, que son muy, muy interesantes. ¿A ti te gustó? A mí me gustó a secas, o sea, jamás la volvería a ver. También. Jamás la volvería a ver, pero ese mini discurso, porque tampoco es muy profunda, Y que tampoco arma, es muy original, y tampoco es muy original, alrededor de lo femenino enfrentado a un mundo como este, me parece incluso aleccionador para mucha gente ya madura que sigue dando por sentadas muchas cosas, ¿no? Sí, El sí, hecho sí. de que haya venido una chica a burlarse del mundo de la testosterona de los superhéroes en una película de superhéroes que se va a insertar en el mundo de los superhéroes masculinos, me parece, repito, aleccionador para gente que da por sentado que ese es un mundo y que este mundo o que el universo es de los hombres. Y no, si alguien va a empezar a emparejar el terreno, por lo menos en el nivel del entretenimiento, son películas como La Mujer Maravilla. Ahí la dejaría. No, la película no tiene más, no es ninguna maravilla. Cinematográficamente está en su nivel, tampoco es despampanante ni propositiva, simplemente está cumpliendo una misión que creo que se tiene que cumplir. Sí, es una película que cumple de cara al público Exactamente. para el que está hecho. Exactamente, digamos. y que nos deja tranquilos a los que ya sabemos que ese discurso tiene que ser retomado, viendo que hay gente que viene también emparejando el camino del otro lado, ¿no? Sí. Y luego se estrena Maquinaria Panamericana, mi estimado Sergio Maquinaria Panamericana. Huidobro, una de las ignoradas en el Ariel, según yo. Sí. Bueno, que ganó mejor guión original. ¿no? Ganó mejor Nada guión, más. lo cual se me hace muy justo, pero Sí. creo que merecía más. Merecía más. Eso. La película mexicana sorpresa del año, ¿no? Sí. Porque a pesar de que ya estaba en Berlín el año pasado, en Panorama, Se vio luego en la Riviera Maya. se vio en la Riviera Maya, pero realmente nadie la había visto venir. Creo que es una película que sorprendió gratamente en el Panorama. Le pasó lo contrario que a Las Hijas de Abril, Sí, que no es película de la semana. que no es No película. fue película de la semana, al contrario, la película de la semana fue La Reina de España, Sí. en lugar de Las Hijas de Abril. Penélope Cruz. ¿Te gustó La Reina de España? Es la segunda que no he visto. Es la segunda que no has Todavía visto. no la veo. ¿Cuál es la tercera? Porque habías dicho que no habías visto 3, entonces ya hablamos de La Reina de no, entonces España. nada más fueron dos. Nada más fueron Nada más dos. A mí fueron me dos. gustó mucho La Reina de España porque el cine español y en particular Fernando Trueba han sabido muy bien lanzar sus reflexiones a través de historias vinculadas directa e indirectamente con la guerra civil, ¿no? Toda la herencia dolorosa que España todavía tiene, la han sabido analizar muy bien a través de sus películas y Fernando Trueba es uno de los que mejor lo han hecho. Entonces, admiro varias cosas y les envidio varias cosas con respecto al cine mexicano. Maquinaria Panamericana siendo una gran reflexión de lo mexicano y de cómo somos y de cómo nos portamos y de todos los defectos que tenemos, a pesar de que la gente dice, el mexicano es bien a todo dar, llega Maquinaria Panamericana y dice, no es cierto. Somos un asco de sociedad y les voy a decir en una historia también de humor negro, también muy urbana, cómo eso no es cierto, es una creencia que tenemos o que nos han inyectado desde arriba, desde el sistema, para tenernos mansitos y sin ningún tipo de cuestionamiento. Fernando Trueba y el cine español lo han hecho desde otro punto de vista, metiéndose más, digamos, en ficciones históricas.
para analizar lo que está pasando, para analizar los errores que tuvieron y para tratar de entender el país que quieren tener en el futuro, que creo que Maquinaria Panamericana sí lo hace. Es una reflexión que dice, si así estamos, ¿qué va a pasar después? Y Fernando Trueba aquí, con Penélope Cruz, en una historia inserta en una de las peores etapas del franquismo, sigue reflexionando sobre esos temas, lo hace con una comedia muy entretenida, muy al estilo Cantando bajo la lluvia sin ser un musical, explotando a una de las mejores Penélope Cruz que he visto en mucho tiempo, porque además tenía varias películas que ni nos importaban, Sí. con una historia además muy humana, que le da una cachetada frontal y sonora a todo este renacimiento del pensamiento franquista que está ahora en España. Todo este rollo de vamos a dejar los nombres de los héroes, estoy entrecomillando, del franquismo, no vamos a tirar las estatuas del franquismo. Y Trueba les dice, les voy a decir por qué sí. Les voy a decir por qué hay parte de esa historia que va a estar en los libros, pero no tiene que estar en nuestras calles. Y esta es una película de esas. Corrígeme si me equivoco, esta película es una suerte de secuela de La niña de tus ojos. Eso quisieron vender, pero le voy a decir a la gente, sí se puede vincular. Si ven La niña de tus ojos y luego ven La reina de España, van a acabar lanzando varias cuerdas y se van a pasar un mejor momento, pero si ven La reina de España sin saber nada de la otra película, no pasa nada. Ok. No pasa nada. Y luego ya platicamos Tras la tormenta, que fue la siguiente película de la semana. Y una de las mejores que se ha estrenado Este año. al menos en esta temporada, ¿no? Sí, yo No, creo es que un- sí. yo- Ya. No, dinos. No, que yo creo que es una película, también veo por la respuesta que ha tenido la charla que tuvimos en redes, o sea, y lo digo por la película, no por nosotros dos. Claro. Que es una película que está atrayendo miradas, y que está atrayendo miradas, sí, cinéfilas, fans de Corea, pero además otras personas, ¿no?, que se acercan al cine japonés a una propuesta tan distinta para el común de la cartelera, como puede ser una película japonesa de autor de una distribuidora independiente, ¿no? Sí. Que algo muy parecido le pasó a De tal padre tal hijo. Del mismo director, Del pero mismo caso director. Corea. Sí. Una película pequeña que se estrena sin ninguna faramalla, sin ningún reflector, pero que se mantiene varias semanas en cartelera con base en el calor humano, ¿no? Digamos, en la empatía que genera. Exactamente. Creo que esta sí está todavía en la Cineteca, Esperemos. Tras la tormenta. Luego hay dos, no le he puesto aquí porque hubo un problema con las publicaciones este fin de semana pasado. Luego estrenamos Graduación, Ujú. el 6 de julio, que a mí me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Christian Mungiu lo hizo muy bien. ¿Cuáles serían tus palabras alrededor de Graduación? Que sí sigue en la Cineteca, estoy seguro. La vi ayer anunciada. Sí. Es que Moon Hugh es un director que a mí me gusta mucho de toda esta ola de nuevos directores del cine rumano, desde Koromboyu, Puyu y Muyu. Muyuluyu, Kayu. Kaiju. Moon Hugh. Es el que más me gusta. 4 semanas, 3 meses y 2 días es una película que me gusta mucho. Y después hizo una que creo que pasó muy desapercibida, Más allá de las colinas, Ujú. Beyond the Hills, que también es muy buena. Pero esta creo que sí lo lleva a otro nivel. La historia, como lo decía yo, creo que la historia es sobre el padre, ¿no? O sea, obviamente el título y el pretexto para hacernos seguir al padre durante toda la película es la idea de que su hija está terminando su preparatoria, me parece, va a tener sus exámenes finales para poder conseguir una beca e irse a estudiar a Inglaterra. Ella está saliendo de Rumania, sus padres quieren que salga de Rumania, parece que aborrecen Rumania y lo que hace la película es, a partir de ese pretexto, seguir al padre por todos lados y dibujarnos un esquema social nacional rumano que acaba siendo muy universal. No, acaba hablando de todo el mundo, acaba hablando de frustraciones, de lamentos, de amores, de felicidades, ¿no? De necesidades. Es una película que también describe a lo humano con una sutileza muy peculiar, no necesariamente placentera. Hay momentos muy incómodos en la película, ¿no? Como los hay en todos los días de todo mundo. Y es muy triste decir que es una de las películas más mexicanas que se Uno han ve, estrenado uno ve este la año, ¿no? parte en los juzgados, toda la negociación alrededor de los exámenes. O sea, parece que uno está metido en las oficinas no sé, de la Procuraduría, ¿no? Parece que está hablando de México. Por eso decía yo, se acaba volviendo muy universal.
a todo el mundo que dice, no, es que en Europa sí saben, vean esta película y van a ver cómo lo que está mal es el sistema en general. No, pero aparte la psicología social cotidiana con la que se aborda la corrupción en esta película, la corrupción como un acto de mano a mano, no como un fenómeno social de gran escala, es absurdamente latinoamericana, ¿no? Sí, También. sí, sí, no sí. nada más mexicana, pues. La corrupción está en todos lados porque el sistema lo ha permitido. Y luego, la semana pasada, Un Don Excepcional iba a ser película de la semana. ¿Pudiste verla? Gifted, la película de Mark Webb, la de la niña que es... Sí, con el Capitán América. Con el Capitán América, una película muy peculiar justo Muy por peculiar. eso, ¿no? Porque el director viene del... No viene, porque no es lo último que hizo, pero Del Hombre Araña. tiene 2 películas del Hombre Araña y el protagonista, pues es el Capitán América, Sí. ¿no? A Y mí también no- es el director de 500 días con ella. Sí. Por cierto. Sí, que no me gusta. No, a mí tampoco. A mí no me gusta. Pero Gifted, Un Don Excepcional, ¿qué te pareció? Pues creo que tanto por el lado de Mark Webb, que es el director, como el de Chris Pine. No es Chris Pine. Evans. Es Chris Evans. Ajá. Este intento de despojarse los dos del aura del cine de superhéroes y de decir podemos hacer cosas un poquito más serias, podemos hacer como Good Will Hunting Ujú. con niños, pues no le salió tan mal. Nada mal. No le salió nada mal. Nada mal. La película tiene momentos, tiene atmósfera, tiene una factura que no es nada del otro mundo, pero es correcta, es Humilde, ¿no? eso es humilde. Si están buscando una opción para ver en el cine comercial, si acaban de salir del McDonald's y se van a meter al cine, pues esta es una de las opciones más sensatas, ¿no? Sí. Yo creo, sobre todo porque las otras salas están repartidas entre los Minions y el Hombre Araña. Y ahí vienen los Transformers. Y ahí vienen los Transformers, exactamente. Yo Entonces, creo que es una película que sí vale muchísimo la pena. sí. Denle la oportunidad. Es muy pequeñita, es muy humilde, como decía, no es limitada, pero sí es una película que no quiere explotar como explotan normalmente este tipo de películas, incluso hablando de la relación de una niña superdotada en un mundo en un Estados Unidos dividido, se prestaba para tener escenas lacrimógenas y escandalosas, y no, se va por el otro lado y dice, te voy a contar bien las cosas, lo hace, se toma su tiempo y creo que lo hace muy, muy bien. Esas son, señoras y señores, las películas que hasta ahora se han convertido en películas de la semana. Representan el abanico de opciones que les damos para revisar o de reflexiones que les invitamos a hacer a partir de las críticas y de los episodios publicados en Cine Garage. Entonces, cualquier queja o comentario, por supuesto, son bienvenidos. Sergio, ¿algo más que tengas que agregar? Pues este programa que acabamos de hacer, tómenlo como una lista de recomendaciones. Sí. Todas las que les faltaron ver de todas estas que acabamos de mencionar, pues véanlas. Casi todas son opciones seguras. No todas por los mismos motivos. No todas les van a encantar. Pero véanlas, intenten verlas. Intenten verlas, Si ¿no? están de vacaciones, pues Ahí está la que lista. mejor, ¿no? Por eso el eslogan de Cine Garage es aquí cabe todo el cine. Exactamente. Mucha suerte a todos. Gracias, Sergio. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me